Hola, hola, mis estimados estudiantes, espero que estén bien. El día de hoy vamos a platicar un poco de la segunda parte de la historiografía colonial. Y justo habíamos adelantado la semana anterior algunas cuestiones sobre las cartas de relación, ¿no? De hecho, más o menos les había puesto en la pizarra la diferencia de los documentos de primera mano que tenemos del siglo XVI en México, ¿no? Esos son los que principalmente se usan. Obviamente, la documentación, pues, del siglo XVI es una estrecha relación entre la documentación que se generó en la Nueva España, la que se generó, obviamente, en la península, y el intercambio entre ambas, pues, obviamente no coincide por N cantidad de situaciones. Pero sí podríamos pensar que en algún punto se complementan, ¿no? O sea, todos los documentos del siglo XVI que se elaboran aquí bueno, aquí en la parte de la Nueva España, ¿no? Específicamente aquí en la ciudad, más que en otro lugar, obviamente van a jugar un papel fundamental, lo voy a hablar más adelante, la cuestión religiosa. Y del otro lado, pues las instituciones monárquicas, ¿no? Que no eran una, eran un montón. Y que cada una va a tener como una correspondencia igual con las distintas instituciones coloniales, ¿no? Había mencionado hace tiempo que no podíamos reducir, ¿verdad? La idea de la colonización como un mero acto impositivo de una supremacía militar o estatal, si queremos pensarlo así, o de un régimen sobre unos pueblitos, barrios, entidades sociales que resistieron, o sea, ¿no? Ya había yo contado un poco esta tesis que he estado manipulando en el sentido o sea, que la he estado trabajando, ¿no? La he estado afilando o la he estado profundizando, he tratado como de hacerme llegar más historiografía al respecto de que la conquista, o más bien la caída de Tenochtitlán y todo este engrandecimiento de la idea de la conquista tiene que ver justo con las cartas de relación y toda la historiografía de los exploradores y conquistadores, ¿no? O sea, estos exploradores y conquistadores llevaron la idea de que lo que había sucedido era algo monumental, ¿no? Y hoy justo vamos a explorar por qué. Sin embargo, existe otros documentos que nos ayudan como a equilibrar esta idea de la hegemonía absoluta, ¿no? Entonces mencionaba que justo bueno, apagué la luz para no verme tan ilustrado, ¿no? Parecía yo que estaba iluminado por la santidad, ¿no? Bueno, les decía que justo la revisión de las cartas de relación eh, nos dan esta pista, ¿no? Parece que hay como una idea de hegemonía absoluta versus una fragmentación de pueblos, ¿no? Y me parece que justo la historiografía colonial, en esta diversificación a la que constantemente los invito, o sea, revisemos códices, sí, pero también revisemos otro tipo de literatura, ¿no? También revisemos con otros ojos la documentación eclesiástica, ¿no? Bueno, ya regresé a la luz. Bueno, entonces les decía que justo la diversificación en esta revisión de la... Disculpen. Bueno, entonces les mencionaba, o sea,
la diversidad de fuentes, lo que permite justo, perdón, es que estoy aquí con mi hijo dándole un poco de agua que quiere. La diversidad de fuentes, decía que justo permite como contrastar esta teoría de la hegemonía absoluta hispana o ibérica o europea versus la victimización constante, ¿no? De estos pueblos indígenas, que en realidad ni todos son pueblos, ni todos se identificaban con un pueblo, ni todos eran barrios, o sea, ¿no? La diversidad era muy grande, o sea, no son excepciones, ¿no? Que más bien justo esa generalización de llamarlos, ¿no? Así como de manera, si quieren ustedes, respetuosa o de manera, indistinta, llamarlos indígenas, pues es una escuela de pensamiento que se ha instaurado, ¿no? Desde hace justo, ¿no? 500 años, porque ya lo veremos más adelante, cuando mencionábamos la República de Indios, pues, ¿no? Que era la mayoría de la parte territorial novohispana, por lo menos del centro hacia el sur, pues sencillamente las fuentes coloniales no mencionan mucho porque justo dejaban que ellos mismos arreglaran sus asuntos. Aquí la cuestión es que la inmensa mayoría de la población pertenecía a un pueblo de indios, ¿no? O a estas repúblicas de indios y una minoría a la que nosotros hemos atribuido demasiado, ¿no? Como el poder hegemónico, lo repito, la oligarquía, el criollismo, ¿no? Y estas flores y banderas que siempre, ¿no? Flores perdón, y hurras que siempre le echamos a este poder central, realmente, pues, o sea, ¿no? Era eso, solo era un pequeño espacio, ¿no? Gobernado bajo las reglas o las normas jurídicas europeas, pero vamos, era el mínimo, ¿no? O sea, era lo menos. Y bueno, ya iremos interpretando justo varios acontecimientos. Ahora, igual ustedes dirían, o pensarían que podemos caer como en el juego de negar la conquista. No, por supuesto que no, o sea, nunca vamos a negar que hubo una conquista, pero es que el juego que vamos a presentar hoy, justo es que la idea de la conquista tiene una intención y una justificación y una legitimación detrás. O sea, por eso tenía que manejar el concepto de conquista y no de alianzas y no de derrotas y no y no de transferencias, esta palabra que tengo mucho, ¿no? Como transferencia de poder, ¿no? Entonces, o sea, vamos, la idea de conquista era parte de este término que de manera legal, ¿no? Servía a los cronistas de este primer contacto, bueno, estos contactos ya bélicos, ¿no? Pues sobre todo entre los pueblos del centro al principio y los europeos y aliados, o aliados europeos, y luego, bueno, aliados y europeos, y luego, pues la expansión de las conquistas en Mesoamérica, que van a tener muchísimo que ver con otro tipo de alianzas, con los propios mexicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir explorando esa parte. Bueno, este segundo video, vamos a ver justo. Bueno, la lectura que les compartí, espero que la hayan podido por lo menos echar un ojito. Es justo, bueno, todas las descargué del Instituto de Investigaciones Históricas, que ya las pusieron en PDF, y que tienen una intención pedagógica para los que estudian en la UNAM. O sea, se las pusieron ahí en PDF para que las pudieran ir descargando justo conforme van avanzando en sus cursos de historiografía de México, ¿no? Que ya, por cierto, duran 4 semestres, ¿no? Son 4 semestres de historiografía de México y 4 semestres de historiografía general. Entonces, un historiador de la Facultad de Filosofía que no sabe hacer análisis historiográfico, entonces no aprendió nada a la mitad de la carrera, ¿no? Pero bueno, perdónenme, estoy haciendo aquí un experimento que mi hijo quiere agua, pero digo, es un paréntesis, pero es que siempre quiere agua en los botes que yo tomo. Si yo tomo en un bote, él quiere un bote igual, ¿no? Entonces, más o menos ahí, ¿no? Prefiere ese bote a sus tetas, ¿no? A sus mamilas. Bueno, entonces mencionaba que justo esta es la lectura que les compartí y bueno, está en internet, lo pueden ver aquí, incluso está la liga, si lo quieren en algún momento como hacer una referencia o poner una cita estilo APA, etcétera, pues aquí está, ¿no? Y vamos a analizar justo de Aurora Díez Cañedo Flores, Hernán Cortés, que justo esta maestra también fue profesora mía. Ella, si no mal recuerdo, trabajaba o era parte de los departamentos de investigación de la Biblioteca Nacional, si no mal recuerdo.
híjole, no me acuerdo, pero creo que sí, sí, sí. Es que fue hace muchos años. Me van a disculpar. No, mi memoria a veces medio falla, ¿no? Mi biografía a veces no es tan clara. Bueno, en esta parte, justo, ¿no? Desde las primeras visiones, cartas, relaciones memoriales, informes, es como una redacción, una interpretación muy ad hoc de cómo se van analizando estas fuentes, ¿no? En términos generales, voy a compartirles pues un poquito, ¿no? Ya saben, estas mapitas que de pronto les armo para que ustedes tengan de manera más gráfica, ¿no? Específicamente las cartas de relación, ¿no? De Hernán Cortés son como los más importantes. Pero quiero platicarles algo, o sea, antes de avanzar. Eh, Estas cartas de relación son documentos históricos que de alguna manera yo lo llamo, e incluso lo puse así como en un artículo, me acuerdo, como una ventana, ¿no? A estos procesos de conquista. Y justo este tipo de ventana, como que nos permiten asomarnos, porque son crónicas, son escrituras o narraciones de primera mano, entonces nos permiten como asomarnos, ¿no? Y de alguna manera, eh, y digo ventana y no puerta, porque justo no podemos cruzar el umbral, pero sí podemos imaginar, ¿no? Muchas de lo que está pasando. Y ojo, pero solo tenemos un panorama, ¿no? También hay que entender eso. O sea, solo es un panorama el que nos muestra, ¿no? Eh, Estas, estas cartas de relación y las crónicas y las distintas fuentes que elaboraron los exploradores y conquistadores, eh, pues en principio van mostrando como un desarrollo territorial y eso te da la primera pauta para entender el pensamiento europeo, ¿no? O sea, el primer artificio que ellos van a manejar es el de la cartografía, ¿no? O sea, van a empezar, digamos, en términos de habilidad, hablo en términos de habilidad, van a empezar a cartografiar la zona, ¿no? Van a empezar a interpretar ese entorno en el que chocan, o sea, en el que se encuentran, lo van a empezar a interpretar dentro de su esquema de cartografía del mundo, ¿no? O sea, en un plano, en una visión del mundo muy renacentista, ¿no? Con dibujos, con reseñas. Y justo digo interpretar porque también van a empezar a señalar como ciertos detalles que quizá a otra cultura pues, vamos, no le haría tanto ruido, ¿no? Pero a ellos sí. Cuántas personas vivían y la parte religiosa, que es muy importante, ¿no? O sea, ellos van rastreando también cómo son estas convivencias con las prácticas religiosas, ¿no? De los pueblos que van visitando y cómo se va desarrollando. ¿Más? Bueno, entonces, bueno, y ahí es donde entra nuestra primera aproximación, ¿no? O sea, digamos, una interpretación lineal o básica, digamos, como en un primer nivel, en una idea de historia como tal, pues creería que las cartas de relación, pues son justo una descripción, pues muy cercana a la objetividad o muy cercana a la verdad, pero en realidad no, o sea, en realidad ya en un segundo nivel, ya en nuestras prácticas heurísticas empezamos a cuestionar pues en principio que estas cartas están, y la forma, esa construcción de su narrativa, pues tienen una intención y su intención sobre todo es legitimar y de alguna manera mostrar que los eventos eh, que describe el propio explorador o conquistador son legítimos y además están justificados dentro de el mundo occidental, ¿no? Esto es muy importante porque acuérdense, y se lo mencionaba en clase, que Hernán Cortés y a varios personajes que viajaban a la Nueva España los van a enjuiciar, ¿no? Entonces, estas cartas de relación parecen como testimonios que forman parte como de un juicio, ¿no? O forman parte como de, sí, como de una investigación, y no necesariamente una crónica libre, ¿no? Como en términos científicos, entre comillas, porque en ese tiempo no había como ciencias, sino más bien como en términos de
exploración, tipo, no sé, como avance del conocimiento, no, o sea, sí se nota claramente que hay toda una construcción narrativa para justificar los hechos, ¿no? Y bueno, eh, las cartas de Hernán Cortés también van a ser una adición después en la construcción de las narrativas coloniales, ¿no? Porque justo lo que define a Hernán Cortés, pues lo van a vivir muchos otros, ¿no? Que es entregar cuentas, ¿no? Porque justo venían como con el apoyo monárquico y entonces tienen que entregar cuentas pues al rey explícitamente, pero vamos, o sea, el rey filtrado o la información filtrada por sus distintos consejos, ¿no? Eh, y luego, bueno, viene la otra parte donde Hernán Cortés como, o sea, es un guerrero, es explorador, era muy listo, buscaba alianzas, o sea, ¿no? Diríamos los viejillos por ahí, me asumo como viejillo, que era como MacGyver hecho, con una coraza española, bueno, de medieval, ¿no? Porque, o sea, todo resolvía, ¿no? Según él. Llegaba, exploraba, encontraba, le salían aliados por donde quiera, sus demostraciones eran siempre exitosas, le ofrecían todo porque lo veían casi casi como un dios, o sea, ¿no? O sea, este imaginario de Cortés sí nos va a mostrar que justo mm, se asumen como libertadores, bueno, no libertadores, ¿no? Se asumen asumen sus actos como algo necesario, ¿no? O sea, dentro de esta idea de la historia teológica, o sea, de este discurso teológico, ellos sí asumen que su misión está mediada por pues por una cuestión divina, ¿no? Digamos casi, casi gracias a Dios que Cortés y los españoles llegaron a América, ¿no? Que, o sea, hemos hecho mucho sarcasmo de eso, ¿no? Sin embargo, o sea, me parece que tanto sarcasmo y tanto chiste o tanta mala leche, digamos, ¿no? Ya usando términos españoles, también han creado un vacío, ¿no? O sea, lo decimos en sarcasmo porque esconde mucha verdad ahí, ¿no? O sea, sí se van a asumir como casi casi enviados de Dios, ¿no? O sea, mediados quizá por la corona, pero Dios se ha permitido, el Dios cristiano se ha permitido llegar aquí y siempre van a estar en agradecimiento con él. Incluso Cortés, ¿no? ¿Cómo se dice? Una, mm, un ritual, ¿no? A una de las vírgenes que lo acompañan, ¿no? La Virgen de los Remedios, ¿no? Que es como para él una virgen muy importante, muy cercana pues a los ídolos, ¿verdad? A los santos y santas, ¿no? No, a los santos y a las figuras divinas que él ya conocía, ¿no? Que era de Extremadura, entonces por ahí había como algunos rituales eh, había como algunos rituales justo que eran en favor de la Virgen de los Remedios. Entonces, se sabe que la Virgen de los Remedios, que actualmente, bueno, la zona que se conoce como Los Remedios, que está acá en Naucalpan y parte de Tlanepantla, eran, sin lugar a dudas, pues una herencia directa de Hernán Cortés, ¿no? Y su creencia muy fuerte en esta Virgen, ¿no? Bueno. Y bueno, otra cuestión que vamos a ver en las cartas de relación es que justo Hernán Cortés pues va buscando validar, ¿no? Este papel como conquistador y va proyectando una imagen, ¿no? Como de lealtad absoluta a la corona, como de garantía de los servicios a la monarquía, o sea, se asume, les decía, como el non plus ultra de los exploradores, conquistadores, leal a la corona, ¿no? O sea, y con esos ojos, si vamos leyendo las cartas, pues nos damos cuenta que se exige mucho este hombre, ¿no? Y además, ya con esto voy como un poco cambiando de tema, además, Hernán Cortés, o sea, nos damos cuenta que Hernán Cortés también era un gran escritor, o sea, y es que esa es la parte que debemos empezar como a desconfiar o a cuestionar, ¿no? Más que de no confiar, sino a cuestionar. O sea, era guerrero, ya les decía, era como el MacGyver de los españoles, ¿no? De medievales. Era hijo de un hidalgo,
¿no? Era un gran explorador, era un gran, todo le salía, además todo le salía. Y lo que salía mal, justo sucedía cuando él no estaba, ¿no? O sea, la gente se equivocaba menos él, ¿no? No vas a ver quién se parecen, pero ya saben mi crítica de los de siempre, ¿no? O sea, todo el mundo se puede equivocar menos nosotros, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, justo, y bueno, y después vamos a ver que Hernán Cortés es un gran escritor, ¿no? O sea, además de todo, es un gran escritor. Bueno, o sea, uno tiene que empezar a cuestionar esas habilidades tan extraordinarias, ¿no? Y bueno, vamos a revisar algunas citas textuales, ¿no? Como para tratar de analizar sus contenidos y cómo las cartas se van estructurando para crear un metarrelato. O sea, no solo es un relato de él, sino es un metarrelato porque se circunscribe en una historia teológica, ¿no? Y también se circunscribe en una historia monárquica. ¿Sí me explico? O sea, como que sus hechos van de la mano o van tomados, van agarrados, ¿no? Van colgados a dos metahistorias, ¿no? La historia teológica de la iglesia y la historia monárquica, ¿no? Y bueno, obviamente los contenidos de las cartas y la forma en la que nos va como, ay, perdón, como que va construyendo, ¿no? La idea de pues de un hecho, ¿no? Que al poco tiempo, incluso hasta la fecha, se vuelve oficial, ¿no? O sea, la calle de Tenochtitlán marca un antes y un después en la historia oficial y diría Hernán Cortés, gracias a mí, ¿no? Gracias a mí. Pero bueno, ¿no? Ya los que ustedes tendrán la oportunidad de ir explorando poco a poco algunas otras situaciones y van a dar cuenta cómo la caída de Tenochtitlán no significó ni la caída de toda Mesoamérica o de las culturas mesoamericanas y que en realidad la transferencia de poderes fue muy negociada y para algunos fue muchísimo más favorecedora o más favorable que lo que vivían bajo el sometimiento mexica, ¿no? O bajo el sometimiento mixteco, o que vivían bajo el sometimiento maya, o sea, o bajo el sometimiento purépecha. ¿Sí me explicó? Y obviamente que la iglesia nos va, o sea, toda la documentación eclesiástica, que es la otra documentación que debemos revisar, pues sí nos ayuda como a ir entendiendo que conforme metían las manos los misioneros tenían la posibilidad, dicen, la conquista religiosa. Ojo, yo diría la, 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 el diálogo, el diálogo entre misioneros y pueblos indígenas, me parece que o sea, fue creando como una, vamos a llamarlo así, como dos horizontes histórico-culturales en la Nueva España, ¿no? O sea, como que esa es una interpretación mía que le estoy echando mucha imaginación, ¿verdad? Pero vamos, nos puede ayudar. O sea, me parece que la manera en la que los misioneros literalmente se meten con los pueblos indígenas, ¿no? Y la manera en la que la monarquía, la iglesia y los poderes centrales, ¿no? Y los consejos de la corte española, o de la corte hispana, no sé qué, porque eran como varias, no solo española, eh, o sea, también van tejiendo dos horizontes histórico-culturales, ¿no? Y que justo arrancan, eso sí podemos decir, arrancan con la conquista de Tenochtitlán, o la caída de Tenochtitlán más bien sería, ¿no? O sea, arrancan con la caída de Tenochtitlán, pero en una divergencia que 3 siglos después van a llevar a algunos a afirmar que están independizándose de España y a otros, o a muchos otros, a decir que la vida sigue exactamente igual que hace 600 o 700 años, ¿no? Y justo o sea, a este horizonte en el que muchos pueblos pues van a ir construyendo de manera ventajosa o con beneplácito, ¿no? Pues es lo que vamos a ver en otras fuentes, ¿no? O sea, y de pronto o sea, ya les decía, no, no es que neguemos la conquista, no vamos a negar la relevancia de Hernán Cortés, por supuesto, pues no somos los de ayer, ¿verdad? Pero sí tenemos que darle la oportunidad de ese diálogo justo a otras fuentes. Y ahí están las fuentes eclesiásticas diciéndonos que hacia los pueblos indígenas la evangelización fue más un diálogo que un sometimiento.
Pero ya saben, ¿no? El discurso, o sea, es que el discurso laico del republicanismo decimonónico y que se sigue repitiendo lamentablemente de manera muy ignorante hoy en día, es que, o sea, ese laicismo ha hecho que parte de la carga de la conquista se le coloque a a la iglesia, ¿no? Y que por supuesto que estaba implícita y que había muchos intereses y mucho dinero de por medio y muchas cuestiones de poder mediadas ahí con la intromisión de la iglesia. Sin embargo, voy a decirlo así, sin embargo, yo creo que la alianza más fuerte que se formó fue entre los pueblos indígenas y la iglesia. O sea, esa alianza fue mucho más poderosa que la alianza entre indígenas y conquistadores, ¿no? Y sobre todo con la nobleza indígena. O sea, bueno, nobleza en términos como de abolengo, como de los señoríos que venían gobernando, ¿no? O sea, esos señoríos de los que de pronto nos perdemos la pista y como que creemos que se van a convertir automáticamente en criollos, ¿no? O sea, no. O sea, no. Más bien se van a formar como otras entidades de poder, ¿no? Por ejemplo, los cacicazgos. Bueno, ya, regreso al punto, ¿no? Bueno, Cortés utiliza las cartas, esto se lo estoy redactando yo, para explicar, ¿no? Estos actos y justificarse a sí mismo de pronto en las decisiones que va tomando. Entonces, o sea, fíjense, da por hecho que las cartas las va a leer el rey y, y su consejo, ¿no? Por eso digo que hay que dudar de su maestría en la escritura, ¿no? En su segunda carta de relación afirma, mandé varar y desmantelar mis naves para que mis soldados no pensaran en volver atrás, ¿no? Y esto de alguna manera nos va diciendo cómo, desde la perspectiva de Cortés, ¿no? O sea, cómo va, todo lo que hizo fue premeditado, que de alguna manera afianzó la lealtad de su tropa, que de alguna manera todos estaban comprometidos con la causa, ¿no? O sea, de alguna manera esta decisión que a lo mejor para algunos podría considerarse como imprudente, y que ahí está la parte, ¿no? O sea, seguramente alguien lo acusó de subordinación, de secuestro, algo así, y de pronto pues él saca el hecho y lo justifica, ¿no? Sí, y justo se va presentando como un acto de liderazgo, ¿no? Que buscaba más bien como éxito en una misión muy importante para la corona, ¿no? Y ya en esta construcción de la narrativa, Hernán Cortés logra construir o logra transformar lo que podríamos decir como un secuestro o eh, o una imprudencia, lo transforma en una estrategia militar donde lo que buscaba era la fidelidad de su tropa a la corona, ¿no? Y justo, y además va reforzando su imagen como un líder que decide premeditadamente, ¿no? Que de alguna manera está enfocado en su deber, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca se cuenta cuántas mujeres violaban los conquistadores, ¿no? Porque parece que todo eran regalos. Bueno, yo digo. Bueno, mujeres, hombres y niños, ¿eh? Porque en una guerra, ¿no? Terrible, ¿no? Hay una violencia sexual inusitada y pero eso, esa parte no se cuenta, ¿no? Y tampoco está en los códices, ¿no? Entonces, y luego al final, pues mucha gente dice que los mestizos nacieron de estas mujeres que les regalaron a los españoles, ¿no? Híjole, yo el término regalar, sí me gustaría como localizarlo ¿no? Como en el momento y entrarlo un poco con más fuerza, ¿no? En algún momento. Bueno, asimismo, ¿no? Y eso os va a leer así lo que les iba preparando. Cortés manipula, ¿no? Sus relatos, y va destacando la grandeza de lo que ha logrado, sobre todo en una tercera carta, donde describe a la gran Tenochtitlán como una ciudad tan extensa y poblada, rodeada de agua, con puentes y calzadas que permitían el paso de ejércitos enteros. O sea, Hernán Cortés también está ahí justificando por qué su andanza y por qué su avance era tan importante, ¿no? Porque lo que quería colocar en el vasallaje de la corona, pues era nada más y nada menos que una ciudad grandiosa, ¿no? Una ciudad rica en muchas cosas que le caería muy bien como aliada en ese momento al rey, ¿no? Ahora, en esta descripción, ¿no? En este tipo de descripciones, Hernán Cortés, pues sí, no solo pretende maravillar al rey y a sus consejeros, sino también les va enfatizando que la conquista fue formidable en sentidos de lo que se ganó, ¿no? En sentido de lo que se logró, ¿no?
y de alguna manera, pues también va detallando como si sus acciones hayan sido de un hombre o de un ejército con logros extraordinarios, o sea, como nunca jamás había sucedido, ¿no? Entonces, y obviamente, pues eso le va echando porras, ¿no? Digamos que se echa porras en esa, por lo menos en esta tercera carta, ¿no? Se va echando como flores, ¿no? Y bueno, al describir justo a Tenochtitlán como este lugar inalcanzable que todo mundo, que los pueblos temían y que de alguna manera tenía sometido a medio, literalmente a medio mundo, según Cortés, ¿no? Eh, También le sirve para reafirmarse como un gran líder, pero también como un logro compartido con el rey, ¿no? O sea, como en esta ambición, ¿no? De la expansión que ya vivía lo que ya vivía la monarquía española, o la corona española, pues él dice, yo también, o sea, esto también forma parte de esa ambición, ¿no? Y bueno, de alguna manera también justifica sus acciones militares posteriores, ¿no? La dichosa conquista. O sea, va preparando el terreno en las cartas como para decir por qué o justificar su desarrollo militar o lo que conocemos como conquista, ¿no? Y bueno, un aspecto que es crucial, así fundamental en la historiografía, o sea, en este análisis, en esta heurística sobre las cartas, es que eh, Hernán Cortés también se asume como un gran defensor de los principios de la monarquía española y un casi, casi como un misionero de la fe cristiana, ¿no? O sea, él es bueno, es bondadoso, es cumplidor. Ah, porque además, no sé si han visto que en las cartas describe y la misa y se bautizaron, o sea, era el non plus ultra de los guerreros en que los rituales cristianos se llevaban a cabo, ¿no? O sea, es lo que vamos leyendo en sus cartas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la cuarta carta dice, he mandado edificar una iglesia en este lugar para que los indios puedan conocer la verdadera fe. O sea, era un hombre muy preocupado por la idolatría y entonces pues va de alguna manera pues a lograr o a impulsar la conversión de los indios al cristianismo, ¿no? Y bueno, así de alguna manera va enfatizando la construcción de varios templos y varias edificaciones y va enfatizando, ¿no? Su trabajo para la conversión de los indios, ¿no? O sea, esta evangelización tan pronta, ¿no? De hecho, y ahí viene la parte importante, ¿no? Dice, esto se los remarqué, dice, su papel de conquistador se justifica no solo en términos militares, sino también religiosos, promoviendo su imagen como un verdadero vasallo del rey comprometido con la difusión del cristianismo y la pacificación de las tierras conquistadas. O sea, el discurso no era llegaron y entonces querían todo para el imperio español y eran unos malvados y querían extracción y, o sea, a ver, no, 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 o sea, el mismo Hernán Cortés te va diciendo que incluso la construcción y la narrativa de por qué conquista, o sea, por qué el avance de conquista o una guerra de conquista, pues debió legitimarse y la legitimación pues podría valerle un juicio y echarla para atrás, ¿no? O sea, vamos, no es tan simple como nos lo pinta la historia oficial, ¿no? O sea, que llegaron con sus caballos y sus superarmas, ¿no? Perdón, yo no he desplegado mi mapita, discúlpeme, estoy leyendo, pero no lo estoy desplegando. Bueno, justo, ¿no? La carta de relación como legítima, y ahí está, ¿no? Los que le estaba diciendo, ¿no? Hay una justificación de las decisiones, ¿no? Todo el tiempo. O sea, las cartas en realidad son como testimonios, ¿no? Parecería que responden a que están como dando respuesta de Cortés en un juicio, ¿no? A mí me parece que ahí el doctor Silvio Zavala, pues sí tiene como razón el proponer que gran parte de estas fuentes coloniales responden más bien como a juicios, ¿no? Como a procesos judiciales, ¿no? Bueno, y bueno, en el liderazgo, ¿no? Ya habíamos mencionado, ¿no? Con esta cita, mandé varar y desmantelar mis naves para que mis soldados no pensaran en volver atrás, ¿no? O sea, esta parte de la lealtad, ¿no? Y su liderazgo, y luego la descripción de Tenochtitlán como una ciudad tan extensa, poblada, rodeada de agua, maravillosa, extraordinaria.
que le vendría muy bien a la corona y bueno, ¿no? Y luego viene la evangelización y propagación de la fe, que va a apoyar de manera insistente a lo largo de las cartas, nos va diciendo cómo está muy preocupado por la idolatría de los indígenas y él con toda perdón, con toda la fe y su espiritualidad y dentro de esta preocupación eh, va a impulsar, ¿no? La evangelización y la conversión de los indios, ¿no? Incluso en sus cartas de relación podemos ver la conversión constante y muy rápida de los líderes indígenas, ¿no? Sobre todo de la parte de Huejotzingo, Tlaxcala y Totonaca, ¿no? Y bueno, y más tarde Cholula, ¿no? Y él siempre va a decir que les dio chance, que habló, y eso lo dice el maestro Silvio Zavala, ¿no? O sea, en los contratos de conquista o de las compañías de exploración y conquista es muy claro que ellos no pueden hacer una guerra injusta, ¿no? Porque entonces la corona se metería en una bronca. Pues todas las guerras tenían que ser de una manera, o tenían que legitimarse desde la parte justa, ¿no? Tenían que ser guerras justas, o guerras, o sea, legitimadas o justificadas dentro de lo que establecían los principios medievales, ¿no? Sobre todo de la parte de la península, y que recordemos que gran parte de esos principios medievales, pues estaban relacionados, toma, Ari, estaban relacionados con con la guerra que emprendieron para expandir su territorio hacia el sur, ¿no? Muchos dicen la reconquista española, híjole, ¿no? He leído como bastante literatura para saber que, o por lo menos poner en duda esa idea de la reconquista y decirle que más bien fue una conquista, ¿no? Una conquista, de lo que las poblaciones visigodas y galas y galias y todas estas, ¿no? Del norte, hoy gallegos, todos, Extremadura y toda esta zona, como esta unificación después de las guerras entre los propios reinos, esta unificación bajo las 12 monarquías poderosas, que es la de León y Castilla, o Aragón, perdón, y Castilla, y esta búsqueda de expansión hacia el sur, pues es algo que que va a servir como base para justificar pues, las próximas emancipaciones territoriales, ¿no? O expansionismo, ¿no? Y justo Hernán Cortés es muy conocedor de eso. Esa es la parte que les digo que me cuesta mucho trabajo creer. O sea, de veras, Hernán Cortés era tan conocedor de toda la parte legal, o, bueno, y escribía muy bien, y en términos de legitimidad y del uso de la pluma para su construcción de una narrativa muy clara, muy sencilla de entender, o mandó a hacer las cartas de relación, ¿no? O sea, las mandó a hacer con toda la premeditación a un abogado o a un departamento o a una familia de abogados, ¿no? Y no dudo que hayan sido hasta los abogados famosos, ¿no? De tradición ni siquiera hispana, ¿no? A lo mejor hasta judía o cosas así, ¿no? Entonces, o sea, no dudo que Hernán Cortés bueno, quiero poner la duda en que Hernán Cortés mandó a hacer estas cartas, ¿no? Con toda la alevosía de que funcionaran como legitimación, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? La justificación de las decisiones que tomó y que las cartas, como bien decía el maestro Silvio Salva, seguramente forman parte de un proceso judicial, ¿no? Y que si lo vemos ya en ese contexto, que es nuestra chamba como historiógrafos, o sea, si lo vemos en ese contexto, las cartas pues van perdiendo, más bien nos van dando como otro sentido de los hechos, ¿no? O sea, no para dudar de si Tenochtitlán era una gran ciudad o no, sino más bien porque tenía la intención de exagerar su grandeza, ¿no? O, o por qué todo el tiempo está impulsando y apoyando la construcción de templos religiosos, por qué habla tan abiertamente de la conversión acelerada de los nobles o de los líderes indígenas, por qué todo el tiempo habla de rituales y de misas que llevó a cabo, por qué, o sea, no, ya te van diciendo, pues sí, porque al final parecería que esta redacción pues tenía que defender, era más como una defensa que una descripción libre, ¿no? Bueno, y al final, o sea, en esta parte de la justificación religiosa y la pacificación, resulta ser que el pasado ibérico, ¿no? De la mal llamada conquista de la península,
Y que justo decía, este pasado inmediato de la mal llamada Reconquista Española, sí les va a servir, ¿no? O va a ser la base jurídica y, bueno, jurídico-religiosa, porque estaba muy o sea, en las leyes españolas, ¿no? Sobre todo después de Alfonso XII y XIII, sí, de Alfonso XII, ¿no? Las siete partidas de Alfonso XII, no sí, creo que sí. Bueno, sí, creo que sí. El derecho peninsular, vamos a llamarlo así de manera muy general, pues era una mezcla entre el derecho canónico, el derecho romano, usos y costumbres de los visigodos y de estas mal llamadas, como pueblos bárbaros, ¿no? Post-romanos, ¿no? Entonces, era como una mezcla de todo esto, bueno, y aunado, pues la influencia de otras prácticas sociales, ¿no? Sobre todo en la parte norte. Entonces, toda esta mezcla, ¿no? En lo que vamos a llamar como el derecho peninsular, ¿no? Incluyendo a los portugueses, por supuesto, es lo que justo vamos a notar como justificación para la guerra, de Tenochtitlán. O sea, si alguno de ustedes de pronto me dice, profesor, entonces hay algunas tesis que han mencionado que la guerra contra los tenochcas fue una guerra religiosa, o sea, una guerra, en el nombre de la fe, sí. O sea, sí se podría defender, o sea, sí se han defendido estas tesis y sí lo creo, ¿eh? O sea, sí creo que de pronto algunas entidades, algunas organizaciones como los misioneros, sí defendieron esta idea de que, o sea, se estaba peleando, se estaba colonizando un pueblo completamente, dedicado a la idolatría del diablo, ¿no? De entidades malvadas, ¿no? Como Huitzilopochtli, ¿no? Huichilobos que le llaman ellos, que sí dicen que era un dios muy salvaje, ¿no? Bueno, era el mismo diablo, ¿no? Quien dirigía a las almas, o por lo menos las mentes de los tenochcas, ¿no? Y bueno, es que, o sea, estamos tan, o sea, el avance del cristianismo y luego su conversión laica, ¿no? Que sigue siendo cristianismo, pero sin Dios. Ahora le llamamos constitución y república, pero sigue siendo algo muy similar a la moral cristiana. Desde esa perspectiva, ¿no? Que nosotros ya tenemos como en la era moderna, pues te das cuenta que, o sea, sí te salta a la vista las prácticas religiosas por ejemplo, para tener contento a Huitzilopochtli, ¿no? O sea, 200 corazones, ¿no? O sea, 200 corazones que le sacan a prisioneros vivos, ¿no? Sacrificados en el templo de Huitzilopochtli y 300 cabezas colocadas ahí en el Zompantli y además imagínense a un sacerdote tenochca desollando un cuerpo y luego colocándose la piel de este cuerpo, obviamente drogado además, pues, sí, que ¿no? Y todo en el trance al inframundo para hablar con los dioses, y luego despertar con la piel pegada, porque la piel como, ¿no? La sangre toda oxidada, pues se le pegaba, ¿no? Despertar y hablar con una voz seguramente diferente y unos ojos, ¿no? Imagínense todos ¿no? distintos y decir que son la voz del propio Huitzilopochtli hablándole a su pueblo. O sea, imagínense ver eso. Yo creo que, o sea, sí para un cristiano, pese a que ellos tenían prácticas sumamente, sobre todo desde la Inquisición y la guerra, pues tenían prácticas sumamente, violentas, ¿no? Y terribles. Pero ver eso, pues tiene impacto en dos sentidos. Una, pues porque es nuevo, ¿no? O sea, seguramente no habían visto eso en Europa, bueno, sí, en Europa, ¿no? Y punto número dos, pues era parte como de echarle un montón de tierra, ¿no? A todas estas prácticas y justificar la guerra como una guerra religiosa, ¿no? Es una guerra en pos de la fe, ¿no? O sea, digamos que tenían las bases y prácticas como la creencia en Huitzilopochtli y todas estas deidades que eran súper sanguinarias,
pues les ayudó bastante, ¿no? O sea, encontraron la perfecta justificación para decir, tenemos que arrancar la idolatría de estas personas porque, o sea, bueno, hasta se comen a sí mismas, ¿no? Que ese sí es un pecado muy, muy grave en la fe católica, es muy, muy grave la antropofagia, ¿no? Es sumamente delicada, porque ya el cristianismo ya la había combatido en Europa, sobre todo en la parte norte, y ya tenía antecedentes de guerras, donde había algunos pueblos que se comían a sus enemigos, ¿no? Sobre todo en la parte norte, reitero, ¿no? Que muchos van a llamar así salvajismo y bárbaros, etcétera. Y bueno, ¿no? Y bueno, obviamente también la parte que te sorprendía de todos los diarios de exploración hacia el continente asiático, o sea, hacia el oriente, donde también había prácticas de antropofagia, ¿no? Entonces, sí, sí era, o sea, vamos, ¿no? Como por ahí dirían, ellos quieren justificar la guerra y los mexicas bueno, los tenochcas, porque Mexitli eran todos, ¿no? O sea, Mexitli había mucho, en muchos lados. Miren, esa es una parte que de pronto el historiador no puede pasar o la y el historiador no pueden pasar de desapercibido, ¿no? O sea, ¿qué le vamos a llamar aztecas? Pues, los aztecas eran los que venían de Aztlán y esos eran un montón que se creían ese cuento, ¿no? Bueno, que creían en ese mito. Ahora, si les llamamos mexicas, híjole, mexicas había por todos lados, en Tlatelolco, en Chalco, en Tacuba, ¿no? En Coyoacán, o sea, había un montón regados. No eran en algunos eran minorías, pero estaban regados. Yo creo que el término más correcto para mencionar la caída de Tenochtitlán pues, son los tenochcas, o sea, que se identificaban con la isla, ¿no? Y que vivían en la isla, ¿no? Y que eran leales y fieles a sus creencias y a sus líderes, ¿no? A sus señores más que líderes, ¿no? Este, pero de allá en fuera yo creo que el resto de los mexicas, como los tlatelolcas, y esa es una hipótesis que no he podido comprobar desde hace muchos años, pues eran súper, ¿cómo se dice? Flexibles a la hora de mostrar sus lealtades, ¿no? O sea, me parece, yo creo que los tlatelolcas tuvieron mucho que ver con la caída de Tenochtitlan. Sobre todo como en venganza de la guerra que hubo entre las dos islas y donde los tenochcas se quedan como la supremacía mexitli, o sea, de los mexicas, en el centro de los lagos, o entre las islas. Yo creo que fue como en venganza de esa guerra que perdieron como unas décadas antes de que llegara Cortés, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi hipótesis, no creo. O sea, por ahí estoy como luego pues, de pronto especulando, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, justo es muy importante leer las cartas de Hernán Cortés como, como una suerte de justificación de una guerra religiosa. Yo sé que esto no se los habían dicho, pero es muy importante porque eso va a encaminar a un problema muy, muy fuerte. Bueno, además de la divergencia de los horizontes culturales o histórico-culturales de los pueblos de indios y los propios colonos, ¿no? O sea, como que van a ir en una divergencia incluso hasta en la idea de mundo, ¿no? Ya me estoy metiendo en términos ontológicos. Eh, Me parece que la guerra religiosa también, o sea, lo que Hernán Cortés intenta justificar da pie a que la iglesia después meta por completo, no las manos, o sea, el cuerpo entero de la religión en América, ¿no? Entonces, y lo va a hacer justo a través de la corona y de manera independiente, ¿no? O sea, porque la iglesia empieza a tener el control de ciertas territorialidades o de ciertos poblados y sus territorialidades absolutamente independiente a la corona. Obviamente se manejan términos como de autonomía, repúblicas de indios, cabildos, etcétera, ¿no? Y sus digamos, como leyes o normas jurídicas corporativas, ¿no? Que es lo que destaca de la organización monárquica, pero sí vamos a ver que esta justificación de una guerra religiosa es exactamente lo que va a llevar a que la iglesia meta las manos por completo a la postre, ¿no? Bueno, unos años después. Y que justo también le va a permitir situarse en América como una entidad de poder independiente de la corona, ¿no? O sea, digamos que si bien esto le va a servir a Cortés en su momento para legitimar sus acciones, lo que no sabía Cortés seguramente, pero los mismos misioneros van a saber, es que les va a permitir justificar su entrada triunfal a América, ¿no? Bueno, por lo menos a este mundo mesoamericano. Eso por un lado. Lo otro es que yo he especulado también
que justo Hernán Cortés, o sea, sí está en una, o sea, sí está en un juicio, ¿no? Y entonces estas cartas responden no solo a un juicio, sino a un proceso judicial largo. Y en ese proceso judicial la pregunta, o sea, ya tenemos digamos, los testimonios de quien parece que está en el banco de los acusados, parece, o sea, no lo confirmó, porque ni siquiera lo confirmó el maestro Silvio Zavala, que se metió de lleno durante años en el Archivo General de Indias, ¿no? En Sevilla. No, no lo estoy diciendo. Y además, híjole, ojalá, bueno. Es que el maestro Silvio Zavala merece que lo leamos más, o sea, de pronto no lea a Silvio Zavala, incluso allá en el Archivo de India tienen hasta un monumento, y aquí en México, cero, ¿no? Creo que conocemos más a Kraus que a Silvio Zavala, pero bueno, eh, entonces justo en la estrategia ¿no? Como para abordar estas acusaciones, digo, tenemos a la figura del acusado, entre comillas, ¿no? Me atrevo a decir el acusado, el que está siendo acusado en el proceso judicial, pero aquí la pregunta que no hemos respondido es, bueno, pero ¿quién lo está acusando? O sea, quién colocó, digamos, como la demanda o quién dio el aviso, ¿no? Esa pregunta no la hemos contestado. Y a mí me parece que pueden haber sido los propios misioneros, ¿no? O sea, la gente de la iglesia que lo acompañó, o alguna de los exploradores y conquistadores, de la gente de la compañía que no estuvo de acuerdo, ¿no? Con sus acciones. Bueno, ya para ir cerrando, dice él en sus estrategias para abordar las acusaciones, se tuve que ejecutar a Cuauhtémoc para proteger los intereses de su majestad, ¿no? Fíjense que yo creo que ese fue realmente el problema que enfrentó. O sea, él es acusado de haber asesinado a un noble Tenochca, ¿no? Porque de verdad que o sea, yo creo que ahí esa es la parte que enfrenta con mucho problema, ¿no? O sea, alguien de pronto, y quizá los propios nobles Mexitli, tanto de Tenochtitlán como de Tlatelolco, como de algunas de las regiones que fueron entendiendo el funcionamiento con la idea de aceptar el vasallaje de la monarquía española o de la corona española, yo creo que van a entender, ¿no? Que pueden presentar una demanda contra Cortés justo por haber matado a Cuauhtémoc de manera desleal o de manera injusta, ¿no? Sin haber, o sea, sin un juicio previo, ¿no? Sin haberlo, de alguna manera, pues, o sea, haberle dado la oportunidad de ser, pues sí, de defenderse, ¿no? E incluso también se le acusa de haber matado a Cuauhtémoc como heredero del señorío de Tenochtitlán, de manera no solo injusta y desleal en términos de los principios de la guerra, sino también en cuestiones del engaño, ¿no? Habría que pensar, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, ¿a quién le pudo haber interesado tanto y hubiera tenido tan metida la mano en la cuestión judicial como para acusar a Cortés de la muerte de Cuauhtémoc, ¿no? O sea, ¿a quién le interesaba Cuauhtémoc, ¿no? Ustedes dirán, no, es que a todo el pueblo mexica, no, mexica, no lo sé. No lo sé porque Cuauhtémoc cuando toma el poder, según las crónicas, no era no era el único, ¿no? El único. Y además, su muerte, que siempre ha sido todo un misterio maravilloso y que de verdad los conmino a que lean sobre Cuauhtémoc, que es un personaje muy, muy, muy interesante. Eh, las condiciones en las que muere y sobre todo el mito que se genera después es maravilloso, es fantástico porque ha habido, o sea, creo que cada cierto tiempo, creo que cada 50 años, algo así. O sea, hay toda una empresa, digamos, o sea, toda una iniciativa, ¿no? Social para buscar sus restos, ¿no? Entonces, ha habido unos que dicen que sí, que no. El maestro eh, Antonio Caso tiene un texto sobre eso y está muy bueno, está chiquitito, lo tiene en línea gratuito en internet. Ojalá lo puedan revisar. Bueno, entonces Hernán Cortés, ¿no? Parece que está respondiendo a una serie de acciones como si estuviera, entre comillas, sentados en el banco de acusados y sus distintas cartas, pues responden a justificar sus distintas decisiones, ¿no? Y bueno, finalmente la historiografía, pues es una herramienta para construir entidad de autoridad y pues, las cartas de relación es absolutamente el ejemplo más maravilloso porque a partir de ellas, pues se creó todo un mito sobre cómo fue la conquista, ¿no? La hegemonía absoluta de un ejército que se
que asumía su superioridad militar, porque está hecha por un militar, versus pues, todo lo que nos van contando las demás fuentes, ¿no? Que vemos que o sea, vamos, si los dejaron pasar vivos por el paso de Cortés, es porque había muchísimo más interés por parte de muchos aliados para que ellos llegaran a Tenochtitlán que la superioridad de sus armas, ¿no? Siempre lo he dicho, los que hemos hecho el paso de Cortés, te das cuenta que hasta la fecha es un paso muy complejo y en cualquier momento te pueden emboscar, o sea, era muy fácil. Incluso los pudieron emboscar, los pudieron envenenar, o sea, los pudieron hacer muchas cosas y no lo hicieron, porque no existía una cosa llamada Mesoamérica unida, vamos todos contra los españoles, como de pronto mis amiguitos que quieren que les den que les traigan ¿cómo se dice? Que el rey les pida disculpas o perdón, híjole, no, por eso tenemos que escribir, chicas, chicos, chiques, por eso tenemos que escribir historias más comprometidas con los documentos, con la revisión, con la historiografía, sí, pero historias que muevan estos mitos, ¿no? Que simbren, ustedes que tienen filosofía en la carrera, que simbren, ¿no? Desde logos, que simbren la mentalidad mexicana y dejemos de creer que todo fue culpa o sea, me parece que hay tres mitos que son bien complicados y que las cartas de relación nos pueden ayudar como a entender, ¿no? Punto número uno, la idea de la hegemonía absoluta de España versus los pobres indígenas, ¿no? O sea, esa victimización de los indígenas me sigue pareciendo terrible, ¿no? Dos, segundo mito, la idea de que los pueblos españoles sufrieron con la caída de Tenochtitlán, ¿no? Esa es una de las más complicadas porque convencer a la gente o a nuestros lectores de que Tenochtitlán no lo era todo en Mesoamérica es muy difícil, ¿no? Y que además era un señorío muy sanguinario y era un señorío súper explotador, como bien lo mencionan los códices que hoy llamamos cartas de matrícula, la matrícula de tributos, si te das cuenta que eran súper exigentes y muy arraigados a hacer la guerra a la gente que les contrariaba, ¿no? Convencer de eso a la gente es muy complicado, sobre todo a nuestros lectores. Y punto número tres, el mito de los pueblos indígenas, asumir que nosotros somos los herederos de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, eso es como bien complicado. Yo creo que ese es el mito más fuerte de todos, ¿no? O sea, yo creo que hoy, o sea, hoy en la convergencia de los que vivimos en México, bueno, excepto los que llegan del extranjero, obviamente que no voy a decir sus nombres porque están muy cercanos a algunos. No, no es cierto, no. No, pero yo creo que de los que nos asumimos como mexicanos y con una orgullosa herencia, tanto, ¿no? Como hispana, como indígena, por más que querramos decir que somos los herederos de, no, o sea, yo creo que hoy en día, la convergencia de horizontes histórico-culturales de lo que llamaríamos mexicanas y mexicanos, híjole, ya, o sea, ya hay como cientos, ¿no? O sea, los que se asumen como los pueblos indígenas de Guerrero o los afromexicanos, yo creo que tienen una idea del pasado y una idea de presente completamente distinta a la que podríamos tener nosotros en la Universidad Rosario Castellanos, ¿no? O sea, y eso hay que entenderlo. O sea, no es nada más respetarlos, no hay que entenderlo porque eso puede generar disyuntivas que llegan hasta la violencia, ¿no? Entonces, si queremos evitar la violencia, pues primero empecemos por entender cómo funcionan pues, estas divergencias histórico-culturales, ¿no? En fin, ya me fui mucho para allá. Chicos, muchas gracias. Los invito a leer las cartas de relación completas, o por lo menos una parte, las tiene, compren las baratitas, las de Porrúa. O sea, por ahí hay gente que de pronto compra las caras, las de Fondo de Cultura. Y no, Porrúa tiene unas bien baratitas por ahí. Bueno, ya no hay libros baratos. En internet están gratuitas. Y creo que hay una versión, si alguien se anima, me escribe en el foro de dudas. Hay una versión gratuita, de ellas creo que publicadas por la UNAM. Bueno, muchas gracias. Pasen un excelente día o noche con ustedes.